¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, último día de la semana, cerrando esta semana parlamentaria y con noticias ya sobre la agenda de la semana próxima. Ya están publicadas 4 comisiones, así que vamos a tener bastante trabajo concentrado el día martes y después también el día jueves, porque hay distintas comisiones importantes, convocadas por el oficialismo, convocadas por la oposición. Obviamente juicio político. Acá la vemos a Carolina Aguilar, diputada entrerriana del oficialismo, que convocó para el jueves porque aparece ya en la citación que Aldo Tonón fue citado nuevamente a declarar en el contexto del juicio político, pero esta vez a través de una orden judicial. Así que no podría resistirse porque estaría en una situación de desacato. En definitiva, lo ordenaron a través del juzgado del juez Lijo, que es el que entiende en la causa de las denuncias contra la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y a ese organismo a ese tribunal fue que la presidencia de la comisión le solicitó que intervenga, ¿no? Porque es una carga pública declarar, sobre todo cuando se es testigo, porque en definitiva es parte de las obligaciones ciudadanas que tenemos todos y todas cuando nos citan para dar testimonio sobre algunos hechos y nos tenemos que someter a decir verdad y responder estas preguntas. Así que va a haber mucho movimiento en un contexto muy explosivo, como ustedes saben, por la decisión de la Corte Suprema, que se conoció también en este contexto esta semana, cuando el martes se hizo la comisión de juicio político. El propio diputado Leopoldo Moro dio la información y, bueno, manifestó la preocupación sobre este proceso de suspensión de elecciones en 2 distritos. Ya se va aclarando el panorama, ya el gobernador actual de la provincia de Tucumán avisó, Juan Mansur, que no va a ser candidato, ya hay alguien que lo va a reemplazar, así que también ya se está pensando la fecha posible para que se complementen las elecciones en esa provincia. Pero les dije, hay más comisiones y de eso vamos a estar hablando con diputados y diputadas de la Argentina. Algunos de ellos vamos a estar conversando. Ahí lo tenemos al diputado Rubén Mansi de Catamarca, de la Coalición Cívica, médico. Además vamos a estar hablando de varios viajes que hizo a distintos lugares del mundo para participar de congresos que empiezan a analizar el rol de la inteligencia artificial en la medicina. Y el diputado Aldo Leiva, del Frente de Todos de la provincia de Chaco, también para discutir un poco sobre actualidad política. Saludamos a los colegas que ya están acá, todos un poco cansados. Viernes, finalmente, llegó. ¿Cómo andas, Evadida? Bien, bien, todo bien, Amán. Todo tranquilo. ¿Listo para enfrentar el fin de semana? El fin de semana, sí, allí vamos. Excelente. No te tenemos miedo. Excelente, esa actitud me gusta. ¿Cómo anda Débora Urieta? ¿Cómo va, Amán? ¿Todo bien? Tenés un nuevo compañerito de ¿Te das banco, cuenta? Claudio Mardones. Bienvenido al viernes. Muy buenas tardes, buenas noches, como diría Antonio Ricciardi. Ya me parecía que no era Gabriela Vulcano. Un poco Exactamente, tenía está barba. un poco barbuda. Tenía el pelo de manera diferente distribuida. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, citan a Tonón por la justicia ya finalmente. No lo dice la convocatoria oficial que está en la página web, pero pudimos acceder a la citación que enviaron a los diputados y diputadas y ahí, entre paréntesis, se aclara que es a través del pedido judicial a el juzgado del juez Lijo. Así que veremos qué pasa el jueves que viene. Totalmente. Bueno, es la puesta a prueba de un mecanismo que generaba muchos interrogantes hasta que llegara el momento de decir, bueno, ¿cuándo va a ser el momento que van a activar este mecanismo finalmente para garantizar la presencia de alguno de los convocados por la comisión, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a hacer el juez, cómo se va a desarrollar ese mecanismo. Bueno, hay que ver cómo respira eso, me parece. Recordemos que él había sido citado previamente en 3 oportunidades y en todas ellas se manifestó reticente a declarar. Bueno, él decía que en realidad no se había declarado reticente porque, digamos, estaba eximido de declarar porque estaba siendo investigado en un juzgado, en el juzgado justamente del juez Ariel Lijo, por la misma causa que tiene que ver con las presuntas irregularidades en el manejo y en el funcionamiento de la obra social. Pero bueno, ahora se abre una nueva instancia que tiene que ver con la intervención directamente de la justicia, con lo cual ya tiene menos excusas o menos margen para poder oponerse a prestar declaración testimonial. Y se supone que tiene que ir un patrullero a buscarlo a la casa y traerlo acá a la puerta del Congreso, ¿no? Es como el mecanismo que uno se imagina cuando un testigo ordinario, que es reticente a participar de la citación, por ejemplo,
Bueno, se lo llevó con el patrullero, se lo buscó por la casa. Al final, como siempre decimos, es peor negarse a venir a la comisión Sí. que venir de una, declarás, decís que no te acordás y a otra Es como cosa. el chapuzón, el primer Sí, chapuzón porque de la en pileta. en definitiva tenés siempre la posibilidad de decir desconozco, no Claro. tengo conocimiento. Exacto, O si no lo pensás que recuerdo. determinada declaración te puede autoincriminar, en el caso del juicio en el juzgado del hijo, tenés siempre esa posibilidad de... Claro, y también hay que decir, en el juzgado del hijo está siendo investigado Tonón, es acusado, es imputado en la investigación Claro. por la malversación de los fondos de la obra social. Acá, como es el Congreso de la Nación, no pueden juzgar a la gente, no está permitido que el Congreso juzgue. Lo que hacen es un mecanismo de control, un proceso político a los miembros de la Corte Suprema que fueron designados por este mismo Congreso, por el Senado de la Nación, pero por este mismo Congreso. Tienen la autoridad constitucional para hacerlo, en definitiva, ¿no? Sí. Para aclarar los tantos, porque lo que tienen que hacer es pedirle a un juez que intervenga si no viene... Claro, porque fue citado como testigo, con Claro. lo cual resulta un tanto endeble ese argumento de Y que es además le incompatible dijeron- declarar al mismo tiempo, en simultáneo, en los dos procesos, ¿no? En el de juicio Sí, ya político. tuvimos casos de testigos que vinieron estando involucrados en otras causas en fuero penal y vinieron, declararon Sí. igual. Así que no sé si vale como argumento. Bueno, hay que ver si ahora que todo llega a manos del juez Lijo, qué es lo que va a argumentar Tonón, porque capaz que también, al menos lo que yo tengo entendido, hay alguna posibilidad de que también Tonón haga algún resista? planteo ante el juez. No, alguna Claro. argumentación. Ajá. Teniendo en cuenta de que, como bien vos decís y como vos estabas explicando también, Lijo tiene un expediente en donde está Tonón, es decir, que no son ningunos desconocidos, ni Sí. Tonón ni Lijo en términos procesales. Eso implica de que si llega en este contexto un pedido de la Cámara de Diputados de la Comisión de Juicio Político para que actúe precisamente como testigo reticente, bueno, hay que ver si en ese contexto Tonón no utiliza esa instancia para decir no, no lo haga. Por esto y por esto. Y hay Bueno. que ver qué hace el hijo. Lo que pasa es que al hijo ya se lo pidieron, Por digamos. eso. La comisión pidió hace ya 2 semanas al juez Lijo que a través de un escrito, un oficio presentado por mesa de entradas, que ahí en el juzgado número 12 de Criminal Federal, en la secretaría número 23, la presentaron y es allí donde en definitiva le pidieron, y esto se supone que es la respuesta, porque ella le preguntó a la comisión si pidió, primero, si recepcionó el oficio, y segundo, si ya en definitiva utilizó ese proceso para generar los mecanismos de darle una viabilidad a la manera. No me imagino que venga un patrullero igual a la puerta No, del yo Congreso. Sería un tampoco. poco fuerte. Sí. También hay estos 40 años de democracia con todo lo que pasa. Bueno, igual traería un testigo, tampoco está tan mal. Mira, para las Sin cámaras palabras. vendría bien. O sea, para los Sería un medios, mega ¿sabes show. qué? Taquillero. Claro, Sería nos una escena serviría como taquillera. periodistas, Sí. pero la veo difícil yo también. Sí, yo la veo difícil. Creo que están tratando de que tenga un marco menos de show y más de seriedad. Sí, por eso. Y lo que sí nos advertía hace un ratito, la otra vez que venía Débora el lunes, nos decías que la oposición está como, bueno, potente también para el próximo jueves, cuando sea la Comisión de Juicio Político, con la discusión respecto justamente a todo lo que se generó por la decisión de la Corte Suprema. ¿Yo te dije eso? Sí, no me decías, ¿vos no fuiste vos la que me lo dijo? No, yo no te vi después. Entonces, ¿con quién hablaba de eso? ¿Con Gaby Vulcano? No lo Puede sé. ser, porque habíamos hablado No lo con sé, pero ella. justamente se O con conoció. Meli, ahí está, con Ah, Meli ahí va, Jofré, yo el miércoles. no recordaba esa conversación, pero no olvidemos esto, que el fallo de la Corte Suprema que suspendió las 2 elecciones, tanto en Tucumán como en la provincia de San Juan, se produjo justamente cuando se llevaba adelante la Comisión de Juicios Políticos, y bueno, justamente desde el oficialismo lo que planteaban es, casualmente se conoce el fallo mientras se lleva adelante Sí. un juicio con los 4 miembros de la Corte Suprema. Las casualidades de la vida, digamos. Exacto. Pero también les decíamos que hay otras comisiones. El día martes, varias de ellas se van a estar llevando a cabo. Una muy importante y tiene muchos proyectos para analizar es la Comisión de Legislación del Trabajo y la de Mujeres y Diversidades, que van a estar debatiendo, poniendo en conocimiento, viendo los diferentes proyectos y las diferentes estrategias que se van planteando para revisar la legislación vinculada con las licencias parentales y las tareas de cuidado, sobre todo porque hay un retraso muy grande. Argentina viene muy atrás en relación a los días y a las políticas
para garantizar la crianza y la recepción de los niños y las niñas cuando nacen o cuando son adoptados, y eso está muy desfasado también con los estándares internacionales. Va a ser a las 3:30 de la tarde, van a estar discutiendo como 3:30, 4 más o menos, van a estar discutiendo como 50 proyectos. Y Seba, tenés una síntesis un poco de qué va a ir este plenario de comisiones para tratar este proyecto. Sí, Aman, como vos decías, es un tema muy esperado, por lo menos un año atrás, ya tiene un largo recorrido, una larga historia, y tiene que ver con este tema que pone la lupa en la cuestión de las corresponsabilidades familiares en las tareas de cuidado, que siempre decimos que recaen sobre todo en las mujeres, en un proceso que se acrecentó, se profundizó en la pandemia. Las mujeres claramente dedican mayor cantidad de horas a estas tareas de cuidado, que son, por ejemplo, limpiar, ordenar, hacer las compras y también cuidar a niños, niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. Este plenario de las comisiones de legislación del trabajo, que está presidido por Vanessa Siley, va a ser esta comisión, va a ser la cabecera, y también se integra la Comisión de Mujeres y Diversidad, que está encabezada por Mónica Macha. Creo que es un tema que también había recibido en su momento giro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero bueno, en todo caso se va a sumar más adelante cuando ya esté como más cocinado el texto, en caso de que pueda haber un acuerdo mayoritario entre los bloques para poder avanzar con este tema. Es un proyecto, decíamos recién, que fue presentado hace ya más de un año. El 3 de mayo pasado había sido presentado, si mal no recuerdo, en el Museo del Bicentenario. En aquel momento, quien se puso sobre sus espaldas la militancia de este proyecto había sido la entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta. Sí. En su momento lo había denominado Proyecto Cuidar en Igualdad. En todo caso, estamos hablando siempre del sistema integral de políticas de cuidado con perspectiva de género, que reconoce las tareas de cuidado como un trabajo, ¿no? Porque siempre hablamos de tareas que no son remuneradas, que se realizan de manera gratuita. Y uno de los aspectos principales de esta iniciativa es que amplía las licencias para personas gestantes y no gestantes. El tema es que hay muchos proyectos también que toman algunas dimensiones. Claro, ese va a ser, ¿no?, en todo caso el claro, proyecto base, pero hay alrededor de 50 iniciativas y la idea es ir empezando a arrimar posiciones para llegar por lo menos a no sé si una, dos o tres, pero por lo menos ir achicando toda esta dispersión de iniciativas que giran en torno a lo mismo, pero que tienen diferencias entre sí. Lo que vamos a repasar un poco es el proyecto base, que es el proyecto del Poder Ejecutivo, que es el que yo tengo referencias, y después, más adelante, seguramente a partir del el martes que viene. Vemos cuántos quedan de todos. Claro, vamos a poder ir precisando más, hilando un poquito más fino cuáles son esos otros proyectos que tienen algunas diferencias con el proyecto del oficialismo, del Poder Ejecutivo. Bueno, en la siguiente placa, que ahora nos va a poner producción, vamos a ver, ahí está, cuál es el objetivo, ¿no?, de este proyecto, que es garantizar un reparto más equitativo, más justo de las tareas de cuidados entre hombres y mujeres, propendiendo siempre hacia una mayor equidad de género como principio rector de la iniciativa. ¿Qué es el trabajo de cuidado? Lo decíamos recién, hace minutos, y tiene que ver con todas aquellas actividades cotidianas que realizamos para garantizar nuestra subsistencia y de los demás, normalmente en entornos familiares, pero no únicamente, también puede ser personas allegadas, amigos, amigas. Y bueno, estas tareas son las que enumeraba antes, como cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras, cuidar niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Claro, todas esas tareas que le recaen muchas veces y que no son reconocidas como aporte a la sostenibilidad de los hogares, y que en definitiva, cuando vos llegas a tu casa y tenés todo limpio, ordenado, tenés la comida hecha o las cosas para poder hacer la comida, o garantizado el sistema para ir a recoger a las infancias a sus distintas actividades, vos no tenés que hacer mucho o haces una partecita pequeña de todas esas actividades. Bueno, por lo menos saber que eso se tiene que reconocer de alguna manera, y cómo también eso impacta desde el beneficio que tiene el Estado, sobre todo, la ciudadanía en general, ¿no? Definir qué forma parte de la economía. Claro, exacto. Creo que esto que nos estábamos explicando también, la multiplicidad de proyectos que hay, también muestra
las dificultades que ha tenido, digamos, el oficialismo para poder cristalizar este concepto. Creo que cuando comience el debate en el plenario de comisiones, uno va a poder comprender la profundidad de la discusión económica que hay detrás de esta situación. El tema del reconocimiento y el rol que tiene además el reconocimiento de las políticas de cuidado cuando existe muchísimo en los barrios, muchísimo en la población. Claro, porque y no hay está distintas reconocido. dimensiones. Claro, por un lado están Claro. todos esos proyectos que buscan reconocer el trabajo de las comuneras o de las trabajadoras de los centros comunitarios que no tienen ningún tipo de reconocimiento económico del Estado, pero cumplen un rol social fundamental de las Sí. promotoras de salud. Pero por otro lado también está la dimensión de todas aquellas tareas de cuidado que hacen como doble jornada, principalmente las feminidades, respecto sobre todo a que hay un aporte que beneficia al resto de la familia y no es reconocido Sí. de ninguna manera, ¿no? Y sobre todo también con las licencias, bueno, dar cuenta que para que los varones puedan cuidar a sus hijos cuando nacen, necesitan tiempo, ¿no? Y Sí. que no es una tarea Y feminizada. un poco tomando tu aporte, Claudio, este proyecto claramente no avanza sobre y no cubre todas las realidades laborales vinculadas a la informalidad, pero por lo menos da un paso en el sentido de que cubre Claro. también a monotributistas, trabajadores Claro. independientes, porque les reconoce las mismas licencias que a los trabajadores en relación de dependencia, equivalente, por supuesto, un monto menor, el equivalente al salario mínimo vital y móvil, por todo el tiempo que duren esas licencias, ¿no? Está buenísimo porque O sea también que- el 40% de los trabajadores y trabajadoras están no registrados, Sí. entonces, o informalizados. Me Claro, cuando parece hablamos que- de todos modos de monotributo, estamos hablando de trabajo que es formal, si bien son situaciones a veces grises o trabajos muchas veces precarios, otras veces no, pero es trabajo formal, el 40% queda fuera. Vos decís que no, ni siquiera son monotributistas. Claro, hay mucha Claro. gente que ni siquiera es monotributista Exactamente. y estos 40% beneficios... de los No trabajadores. sé si el 40, pero lo que me refiero y interpreto es que el tema es que quienes protagonizan las políticas de cuidado muchas veces Sí. son uno de los costados más informales de la economía. Sí, total. Los menos reconocidos en términos de cómo hacer ese pago, especialmente además Sí. si nos situamos en el caso específico de lo que es el cuidado de una persona mayor, el tiempo que eso implica. Bueno, todo eso normalmente pasa absolutamente en la informalidad total, salvo Sí, y eso va cuando de la- forma parte del financiamiento del PAMI en una situación de un caso crítico, ¿no? Pero digo, son esas complejidades que se multiplican por miles en todo el país. Y eso va de la mano también de un fenómeno vinculado a la feminización de las tareas gratuitas de Exacto. cuidado, porque claramente las mujeres son las que absorben la mayor carga de este tipo de actividades, pero ya vamos a llegar Dale. más adelante en una de las últimas placas. Nos ponemos ansiosos. Vamos avanzando. Bueno, bueno, este es un tema que veníamos tocando un poco lateralmente, que es que las modificaciones en las licencias no prevén costos para los empleadores porque el financiamiento en definitiva va a recaer en la seguridad social, ANSES, imagino. Bueno, este va a ser un argumento, porque por un lado tenemos la cuestión de que, digo, siempre vas a tener detractores por un argumento o por otro. Lo que En este pasa que- caso, quienes se manifiesten en contra de esta iniciativa seguramente van a cargar las tintas sobre la cuestión del costo fiscal Lo que nos gusta con Débora siempre del charlar. gasto público, ¿no? O del Estaba gasto público esperando ese momento. o de la inversión pública Claro, desde lo que otra pasa es perspectiva. que en el sistema formal de empleo, sacando el monotributo, ¿no? Sobre todo el registrado, Relación de dependencia. en relación de dependencia, ese trabajo está siempre absorbido por la ANSES, todas esas beneficios, digamos, derechos en definitiva, no beneficios, esos derechos que adquieren los trabajadores y las trabajadoras registrados, es sostenido por el ANSES, no lo retiene, las licencias ya que existen de maternidad son abonadas actualmente por la Claro. ANSES, no es que es algo Claro. extraordinario nuevo. Las licencias por casamiento cuando está formalizado también son abonadas por el ANSES a través de tu trabajo formal. Entonces también acá es un universo, como bien decís, Claro, que pero no está pensado. imagínate si fueran las empresas las que tuvieran que absorber No. estas nuevas obligaciones. Obviamente Claro. ahí el reclamo sería, estás afectando, estás interviniendo en la sustentabilidad de las empresas. Las pymes, Bueno, el kiosco ahora y que eso. ¿no? el- La el- decisión. Exacto. Ahora que el espíritu de la ley es que el Estado se va a hacer cargo a través de la seguridad social, seguramente el argumento va a ser, bueno, esto genera un elevado impacto fiscal y el Estado no está en condiciones, en el actual contexto No, de no las va a pasar. restricciones económicas, de poder hacer frente a estas nuevas actividades.
Bueno, esta reforma alcanzaría a más de 8 millones de personas, incluyendo a personas que trabajan de forma autónoma o independiente y que actualmente no cuentan con estas protecciones legales, es lo que decíamos antes, sobre todo monotributistas, que van a poder acceder al equivalente a un salario mínimo vital y móvil por mes, ¿no? En todo el tiempo que duren estas licencias. Y ahora en la siguiente placa vamos a ver a cuánto se extienden las licencias. Ahí esta es la parte que más me gusta. Sí, me parece que el mayor impacto corre por cuenta de las licencias para personas no gestantes, ¿no? Porque de las mujeres sí es importante, porque va a haber una extensión de 90 a 126 días, como tratando de generar una convergencia con el promedio a nivel mundial, que es de 126 días. Pero en el caso del hombre, actualmente es bastante vergonzoso que solamente tengan licencia, hombres o personas no gestantes, me refiero, ¿no? Que solamente tengan 2 días. 48 horas apenas de licencia en un acontecimiento tan importante como el nacimiento o la adopción de un hijo, ¿no? Y si cae fin de semana no se cuenta. Total, lo No perdés. se puede adherir, digamos, o adosar o utilizar después del fin de semana. Así que peor. No sabía. Sí, no, peor todavía. Bueno, ese elemento no lo desconocía. Se extiende la licencia por maternidad o para personas no gestantes, entonces de 2 a 90 días. Bien. Es un montón, digamos. Son es lo que es 88 días más. actualmente para las Sí. personas gestantes. De todos modos, hay que aclarar este detalle de que no se haría de un día para el otro, sino que se estipula un proceso escalonado, paulatino, donde por año se van sumando 11 días a partir de la puesta en vigencia de la ley, ¿no? Bien. O sea que a partir del primer año de 2 pasaría a 13 días, al siguiente año serían 24, 35 y así sucesivamente hasta llegar a los 90 días. Excelente. Vamos a la siguiente placa, por favor. Perfecto. Bueno, también la licencia por adopción que pasa de 2 días a 12 días por año para quienes estén por adoptar y en caso de concretarse la adopción será de 90 días. Claro, contemplando también el proceso de adopción como una adaptación familiar. Sí, y en cualquier caso, ya sea adopción o nacimiento de un hijo o hija, el periodo de licencia sube a 180 días si ese hijo o hija tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad crónica. Así que, bueno, esto es importante. También se extiende la licencia para acompañar al cónyuge o conviviente que realice técnicas de reproducción asistida. Pasaría de 2 a 6 días y se extiende de 3 a 6 días si esas personas que están realizando esas técnicas de fertilización, de inseminación artificial y demás, tienen otros hijos menores a cargo. Por fin. En caso de nacimiento o adopción de hijo o hija con discapacidad, lo que decíamos recién, o con enfermedad crónica, la licencia se extiende por el plazo de 180 días. Pero bueno, no se agotan acá los beneficios. En la próxima placa vamos a seguir pasando revista. Claro, porque lo que puede pasar ahí es que mientras está la licencia, otros trabajadores puedan hacer las tareas y la empresa pague solamente las horas extras de los otros trabajadores. Si no quiere contratar y reincorporar a una persona, sino que ese salario va a estar garantizado por la licencia por el ANSES, que se liquida en el trabajo registrado tal cual es el salario, pero por otro lado, aprovechar también ese proceso para el desarrollo de muchos otros trabajadores de la misma empresa. ¿El dinero para financiar esto saldría al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES? Supongo que sí. No sí. necesariamente, No se sé. habla de la seguridad social. Después, obviamente, va a haber un hilado un poquito más fino, se va a pulir seguramente cuando se promulgue la ley. Entiendo que del mismo fondo o del mismo ámbito de donde salen hoy esos recursos para el trabajo registrado. Se ampliaría ese fondo, entiendo, con presupuestariamente para una dinámica. Eso es lo importante. Ya existe esta situación y hay muchos convenios colectivos que también lo han construido y lo han logrado. De hecho, la diputada que preside la Comisión de Legislación de Trabajo en su el Poder Judicial, a través de su propio sindicato, de la CITRAJU, han modificado en el convenio las licencias por paternidad, ¿no? Sí. De las personas no gestantes. Ya hay convenios que fueron trabajando desde el proceso paritario para ir incorporando estas modificaciones, al igual que las licencias, por ejemplo, por violencia de género, que no está en la legislación vigente, pero sí se van incorporando a los convenios. Y ahí Igual ningún aparece. gremio te garantiza 90 días para personas no gestantes. O sea, No. estamos a años luz todavía de eso. Sí, claro. Y esta ley sería una herramienta muy importante para poder
cruzar ese puente. Y además son 8 años hasta que eso se implementa a lo largo del proceso. Entonces, claro, hoy, por ejemplo, los que tienen estos acuerdos tienen 15 días para paternidad que se fueron incorporando paulatinamente también. Sí, ¿no? hay que decir que la mayoría de los convenios colectivos mejoran sustancialmente lo establecido por la actual legislación laboral, pero como que resiste todavía cierto paradigma vinculado a la, ¿cómo diríamos? La la maternalización, digamos, de las corresponsabilidades familiares. Claro, poner la feminización ahí como un lugar propio y natural. Claro, porque muchas veces a las mujeres en lugar de darle 90 días le dan 120, pero en el caso de los hombres no se mueve demasiado de los 2 días o de los 7 días, con lo cual sigue habiendo un desequilibrio bastante evidente. En mi otro trabajo, donde yo trabajo, ahí se dan 2 días nada más. Todos mis compañeros que han tenido sus hijas se han tomado vacaciones, meses de vacaciones, han acumulado vacaciones y francos para tomarse en coincidencia con el proceso de gestación de sus compañeras y nacimiento, y ninguno tuvo más de 2 días por ley, ¿no? Eso es lo único que he entendido. Normalmente se contemplan beneficios que superan los 90 días de la legislación para las mujeres, pero en el caso de los hombres sigue habiendo una situación de mucha inercia. Bueno, también se amplía la licencia por fallecimiento de cónyuge o conviviente y por hijo, que pasa de 3 a 5 días, y se amplía la licencia por fallecimiento de hermano, pasando de 1 a 3 días. Perfecto. Vamos a la siguiente placa. Ahí estamos. Se crea la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge, que pasa de 2 días a un máximo de 20 días por año. Es bastante, ¿no? Estamos hablando de 10 veces más. Se crea la licencia por violencia de género, esta es nueva, con un máximo hasta 20 días por año. Igual es importante esto porque en general en la mayoría de los empleos registrados tienen solo 2 días, salvo convenios particulares que por ahí extienden a 6 días para atención de familiares enfermos, y con las infancias y con las personas a cargo es muy difícil, es muy poco tiempo. La gran mayoría de los trabajadores se tienen que tomar muchos más días al año para poder... Un niño, una niña que se enferma de un catarro tiene 5 días de reposo y ya te consumiste 2 días para cuidarlo en un solo resfrío, ¿no? Imagínate si está en la edad justamente de escolarización, donde se enferman una vez por mes. ¿Cuántos días tenés que tomar las vacaciones? Y eso suma el agravante de que en muchas familias el padre está ausente, con lo cual todo recae en una única persona que termina desbordando absolutamente su capacidad para poder dar respuesta a esa situación. Bueno, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y cumple con el convenio 183 de esa organización internacional vinculada a la protección de la maternidad. Después también deja atrás una legislación redactada en los años 70, no sé si fue en la época de la dictadura, pero bueno, más o menos por ahí, estamos hablando de 50 años atrás, ¿no? Con otra realidad. Sí, esas 48 horas simplemente de licencia para la paternidad o para la persona no gestante viene de los años 70, cuando Era por la ahí... época cuando parían y fumaban al mismo tiempo, imagínense. No, cuando por ahí un solo sueldo en un núcleo familiar alcanzaba para... Pero bueno, claramente ahora necesitas por lo menos 2 sueldos. Y no sé si más. Sí, por persona. Claro. Importante de casa. Tal cual. En el mundo la duración media de licencias maternales es de 18 semanas. Hablamos justamente de 18 semanas, si se la cuento, son 126 días. O sea que estamos logrando justamente una convergencia con el promedio, por lo menos de los países serios. Cualquiera de los países serios. Los países que respetan más la legislación. No, de los países que están más avanzados a la vanguardia en cuestión de derechos. Claro, ¿te pareció importante que no se respetaran los derechos laborales acá? Y me parece que es realmente, si tenemos una legislación que todavía hoy sostiene desde la década de los 70 que los varones o las personas no gestantes tienen solo 2 días para vincularse con sus hijos, hay una clara matriz de justamente endilgarle la maternidad solo a las mujeres o a las personas gestantes porque tienen un útero, ¿no? A las personas con útero que pueden gestar, que eso como ¿en qué siglo estamos? No, es una cuestión cultural, una matriz claramente es una matriz de atraso cultural que tiene, por supuesto, su cristalización en un marco normativo que es claramente obsoleto y arcaico. Y que este tipo de leyes vienen a ayornarla o actualizarla a las nuevas necesidades.
Bueno, este es lo que decíamos un poco de la feminización de las tareas gratuitas de cuidado y la feminización en definitiva también de la pobreza, ¿no? Sí, Porque obvio. todas aquellas horas que una mujer le dedica a las tareas de cuidado que son no remuneradas, no las puede utilizar para poder tener ingresos propios. Exacto. Entonces las mujeres terminan quedando afuera del mercado de trabajo y eso marca una desigualdad respecto de los hombres. Sí, además esas tareas que tienen que hacer son muchas horas de trabajo y es mucho esfuerzo que nadie Sí. paga. Mira, en la encuesta de hogares que realizó el INDEC del 2010, Ajá. las mujeres dedicaban algo así como 5.7 horas por día, mientras que los varones dedican apenas 2 horas por día en tareas de cuidado. O sea, casi el triple dedican las mujeres a los hombres y eso te da la pauta de esa desigualdad de Claro, género. en la encuesta del uso del tiempo. Esa, Justamente, sí, sí. la encuesta del uso del tiempo, exactamente. El 10% de las personas mayores de 60 años, que son aproximadamente 743.000, se encuentran en situación de dependencia básica, ¿no? Y necesitan justamente que otras personas los asistan con estas tareas de cuidado. El 12,9% de la población, algo más de 5 millones de personas, tiene alguna discapacidad en nuestro país. De todos modos, cabe aclarar que no es que la totalidad de estas personas con algún Claro, tipo de requieren. discapacidad necesitan exclusivamente tareas realizadas por personas cercanas, Se sino habla que de una muchas veces, demanda. sí, muchas Claro. veces pueden autoabastecerse. Después hay aproximadamente 2.128.100 personas, es decir, el 95%, esto quería decir, el 95% de los niños de entre 0 y 2 años y el 60% de los niños de 3 años no asisten a establecimientos educativos y de cuidados. Y además esto se suma el dato de que el 45% de los jardines o escuelas infantiles no cuenta con sala de 3 años. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay un montón de personas que no pueden ser atendidas por el sistema educativo y necesariamente, son las personas que tienen que reemplazar esas horas que no están contenidos en un ámbito educativo, son las mujeres que están en las casas y por lo tanto no pueden salir a trabajar. Hay muchas abuelas, ¿no? Muchas abuelas y Abuelas hermanas también. que se ocupan de esos Sí. retoños. Bien, la mitad de las mujeres con hijos de hasta 3 años se encuentran fuera del mercado laboral y por lo tanto no tienen ingresos propios. Las mujeres pasan esto lo decíamos Sí. antes, lo decía medio de memoria, pero acá estaba. lo tenemos un poquito más preciso. Mujeres dedican 5.7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio solamente 2 horas diarias, de acuerdo a la encuesta del INDEC del 2014. Ujú. Claro, porque esta encuesta que se hace de uso del tiempo es una encuesta mundial que se hace cada una cantidad de años, se hizo en el 2014 y se hizo después también, entiendo que en el 2021 se actualizaron los datos en el contexto que estaba también saliéndose de la pandemia, que es encuestar en el proceso de la encuesta permanente de hogares a las personas y preguntarles que describan el día del día anterior que han hecho desde que se levantaron hasta que se acostaron y se saca entonces el promedio de tiempo que ha trabajado en diferencia de los géneros y también de los posicionamientos en las ordenamiento de las escalas sociales, podríamos decir, Sí. pero es interesantísima esa encuesta. Hay otra encuesta que se desarrolló durante la pandemia, no recuerdo si fue en el 2020 o en el 2001, que llegó a la conclusión de que la carga de cuidado creció mucho durante esos tiempos donde todos estábamos recluidos en nuestras Sí. casas. Parece que pasó hace un montón, pero no fue hace tanto, fue hace 3 o 2 años. Y esas cargas fueron absorbidas especialmente por las mujeres en el 65% de los casos, es un montón. Y después hay otro dato que habla también, hablábamos recién de la desigualdad de género, pero también hay que hablar de la desigualdad socioeconómica, porque las familias de altos ingresos claramente tienen mayores posibilidades de contratar servicios de cuidado de calidad pagando, mientras que las familias de bajos recursos no tienen esa posibilidad y son las mujeres las que terminan haciéndose cargo de esas tareas, perdiendo la posibilidad de dedicar esas horas a otro tipo de actividades que, por ejemplo, les pueden traer recursos propios. Claro, recursos propios y también tienen que, por otro lado,
demorar o dejar de lado sus propios deseos de desarrollo personal, ¿no? No pueden estudiar, no pueden divertirse, no pueden hacer un montón de cosas porque tienen que cuidar al resto de sus familias o tienen que negociar constantemente sus tiempos de ocio y de divertimento y de desarrollo personal con muchas personas dentro del ámbito familiar. La que habló de este tema es la diputada María Rosa Martínez. Ella es del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de Almirante Brown, que participó de los foros que se han desarrollado para poner este tema en agenda. De hecho, la semana pasada, o la anterior, hace 2 semanas, a principio de mayo, en el contexto también de las celebraciones del 1 de mayo, hubo una última reunión aquí en la Cámara de Diputados que fue también parte de estos foros de cuidado, donde se estuvo conversando en torno a esta letra de proyecto que va a empezar a discutirse el próximo martes a las 16 horas. Escuchamos a la diputada Martínez sobre la reflexión de la necesidad de una legislación de cuidados. Jerarquizar significa centralmente reconocer, acreditar saberes y remunerar. Casi diría que son las 3 patas esenciales. Remunerar y ampliar derechos que por ser un trabajo muchas veces invisibilizado, ha sido un trabajo con escasos derechos. Se recibió la primer moratoria previsional en el año 2005 que hizo posible durante el gobierno de Néstor Kirchner acceder a jubilación a aquellas personas que cuidan en su familia, en la comunidad o en un ámbito laboral, porque por ejemplo los cuidados domiciliarios de ancianos, de discapacitados o el trabajo de promoción de salud o el trabajo de promoción del ambiente o acompañamiento a víctimas de violencia, las promotoras de derechos de género, significan trabajos históricos. Eva Perón decía que cuando una mujer se casaba tenía que tener derecho a una remuneración y si tenía hijos tenía que tener derecho a una ampliación de esa remuneración. Bueno, en este país y en este gobierno, la ANSES reconoció por un decreto o una resolución la crianza, el trabajo de criar hijos y por lo tanto significaron años de aportes para completar aportes previsionales. Estaremos discutiendo por un lado la ley de cuidar en igualdad, que es la ley que mandó el Ejecutivo en el año 2022, y los numerosos proyectos de licencias, alrededor de 30, y de cuidados, alrededor de 10, que ya tenemos en las comisiones y que prontamente estaremos debatiendo con el aporte imprescindible de las protagonistas. Y en los proyectos que tienen que ver con cuidados hay una incorporación de la diversidad, por ejemplo, acompañantes a víctimas de violencia, promotoras de salud, cuidadoras domiciliarias, son proyectos que anteceden a este tratamiento y en los que estamos buscando, por supuesto, que trabajarlos con un compromiso responsable muy grande que tiene que ver con pensar en que en este debate también se juega una institucionalización de una tarea que implica una redistribución económica. Las mujeres en general que llevan adelante estos trabajos son mujeres de sectores populares o trabajadoras registradas que no gozan de licencias o de licencias paritarias o integrantes de la diversidad o monotributistas sociales. Bueno, vamos a estar debatiendo con la responsabilidad de que esto transforme, no solamente visibilice y reconozca, sino que remunere y amplíe derechos. La diputada María Rosa Martínez contando su proyecto, bueno, se ponía ahí en relación también con los proyectos existentes ya en la Cámara y el del Poder Ejecutivo, pero sobre todo esto, ella es una de las diputadas sindicales que viene a traer justamente esta discusión sobre las licencias, que es una discusión antiquísima en la Cámara de Diputados, pero una de las grandes deudas que tiene también esta democracia es revisar esta propia legislación que busca, en definitiva, mejorar también los procesos de crianza y las responsabilidades de una parte importante de la sociedad, ¿no? Porque después vemos que hay que incautarle las cuentas a los deudores alimentarios o prohibirles ir a la cancha porque no tienen ninguna responsabilidad sobre el cuidado. Nos preguntamos de dónde viene y bueno, un poco también viene de acá, ¿no? De una cultura que... No. Y además la discriminación que genera, porque por si supuesto. vos tenés un kiosco, una zapatería, lo que fuera, y tenés que contratar a un joven, ¿qué contratás? ¿Hombre o mujer?
Siempre contratan a los varones ¿Por qué? primero, Porque tiene obvio. 2 días de licencia. En cambio, la mujer se puede tomar hasta 6 meses. Entonces, ¿qué vas a decir? No, a ver, me deja 6 meses, me voy con este que como mucho, si es padre, 2 días. Entonces también va reproduciendo esa Claro. discriminación. Exacto, por eso es importante ponerlo sobre la mesa para dar cuenta de todos estos procesos que se dan también de la mano de esta perspectiva restrictiva del derecho que tienen también las personas no gestantes y las masculinidades a la crianza, ¿no? Porque también ahí se está estigmatizando a un sector de la sociedad que no tiene capacidad de cuidado cuando es solamente un rol social que se le asigna, en definitiva. Y este proyecto acerca bastante el tiempo de licencia entre Claro. hombres y mujeres. Bueno, las hay mujeres países pasarían a donde 126 y los hombres 90. Obviamente hay unos que están por un escalón por encima de las mujeres, pero se acerca bastante. No es lo mismo que 90 y 2 No, días. total. No, y además Y también hay eso- legislaciones que son comparadas y que se ponen de referencia donde es alternada también, ¿no? También. El proceso También. de gestación es uno de los cuerpos impacta de una manera diferencial porque es un desgaste físico muy grande, pero también hay una necesidad de salud mental muchas veces de una vez constituido el parto y gesta el ser humano, bueno, te querés ir a trabajar, Sí. un poco a despejarte y no tomarte 3 meses o con la fantasía eterna de que siempre el nacimiento es todo amor y paz, ¿no? Bueno, a veces también Sí. es un estresazo que genera que mucha gente quiera salir corriendo a trabajar y también eso es Sí. forma de las obligaciones que te impone la sociedad para los roles de género. Así que buen momento. En el mundo se discuten también otros modelos, por ejemplo, aquellos casos donde se dispone, se establece una cantidad total de días para, para las tareas de cuidado cuando nacen o cuando se adoptan chicos y después la pareja se lo distribuye a voluntad. Sí, exacto. Por ejemplo, en total, imagínate que son 150 días, bueno, la pareja decide que el Exacto. hombre utiliza 80 y la mujer 70 o lo que sea, digamos. Exacto. Pero bueno, es otra forma de pensar la misma problemática. Y hay que tener en cuenta que estos son todos acuerdos internacionales que se fueron firmando con mucho esfuerzo en la Organización Internacional del Trabajo, donde participan los sindicatos de todo el mundo, las cámaras empresarias de los distintos lugares del mundo también y los estados. Entonces, hay un acuerdo tripartito que es un proceso que lleva más de un siglo y que estos avances en las legislaciones fueron mucho producto del esfuerzo colectivo para rubricar estos acuerdos, como bien citabas, el acuerdo 183 decías, ¿no? De Sí. la Organización Internacional del Trabajo sobre las licencias parentales. Sí, y también hay que agregar que hay mucho activismo sindical detrás de este Por tipo de supuesto. iniciativas. Esta concretamente, bueno, uno de los que apuró bastante al inicio del debate fue Hugo Yasky, el titular de la CTA de los Trabajadores, diputado nacional del Frente de Todos, que tiró un poco no sé si una bomba de humo, lo estaba caracterizando mal, pero sí dijo que como que marcó un poco la cancha diciendo que el debate iba a empezar la semana anterior. Sí. No, eso fue con lo de la reducción de la jornada Esa de fue con trabajo. la reducción de la jornada de Sí, trabajo. también. Que todavía Sí. está en suspenso. Claro. Sí. Bueno, entonces retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Pero bueno, sí se ve que el brazo Sí, viene, sindical del exacto, kirchnerismo está motorizando este tipo de iniciativas que tienen como finalidad mejorar los beneficios para los trabajadores y trabajadoras. Y si trabajas con mejores perspectivas también para derechos. tu desarrollo profesional y personal, vas a trabajar un poco más feliz por ahí, o menos triste, o menos angustiado, o menos preocupado, en definitiva. Ahí hay un tema, porque el antecedente viene precisamente de las negociaciones de algunos convenios colectivos. Exacto. Hay universidades nacionales que ya tienen este régimen especial hace por lo menos 2 o 3 años. Ujú. Y algunas provincias creo que también. Sí. Creo que Claro. Tierra del Fuego tiene no sé si es 90 días para el caso de los hombres, pero que es un poco más amplio. Para los que- trabajadores de la gobernación, Sí, para los sí, trabajadores de públicos exacto, de la provinciales. provincia de Tierra del Y Fuego. sobre todo pensar que aquellas parejas o personas individuales que tienen el proyecto de tener un hijo, de adoptar una persona, que no lo vean como un problema, cómo se me va a complicar en el trabajo, no me voy a poder organizar con los tiempos. Bueno, por lo menos, si bien obviamente hay una parte claramente es de gratificación, pero obviamente hay una parte de uno se va adaptando y hay una serie de sacrificios que cualquier persona tiene que hacer a la hora de traer un chico a luz o adoptar un chico.
pero por lo menos, bueno, que se simplifique un poco, que por lo menos desde el punto de vista del trabajo no tengas esa preocupación. Exacto, exacto. Se puede reconocer como un aporte muy importante a la sociedad y necesario también su reconocimiento como un valor colectivo. Vamos a repasar en qué contexto se va a dar este debate con la agenda de actividades para esta semana próxima. Ya tenemos varias comisiones previstas. Va a comenzar todo con la Comisión de Salud y de Acción Social, que van a estar discutiendo diferentes temas, van a estar planteando, tenía acá la agenda de los temas, que es justamente la regulación del ejercicio de acompañante terapéutico y el régimen de seguridad sanitaria y de los pacientes, conocida como Ley Nicolás. Recordemos que tiene que ver justamente con los riesgos que se dan en las internaciones en los hospitales, que en definitiva querían estar debatiendo. Hubo 2 comisiones informativas donde se plantearon los proyectos y la intención seguramente va a ser dictaminar, porque parte de este tipo de proyectos de salud son los que aportan posibilidades para una sesión. Por ahora no aparece en el horizonte una sesión, pero tampoco está ocupado el día miércoles con actividad, así que dice mucho. Dijeron que no, que está confirmado que no habría sesión, pero viste que acá todo puede dijeron pasar. que no llevaron ninguna negociación. Y está Pasa que no hay mucho temario y en el medio, bueno, campañas, elecciones este fin de semana, digo, está todo medio complicado, pero tampoco había mucho temario. Están los proyectos que se dictaminaron esta semana, del fomento para la producción orgánica y demás. Bueno, justamente la Comisión de Agricultura y Ganadería... Se trataron, perdón. Sí, se dictaminaron en 2 comisiones. Y falta en la de una. Presupuesto y en la de Economías Regionales, pero faltaba la de Agricultura y Ganadería, eso. que convoca. Y me adelantaste justamente el martes a las 15 este tema, donde van a estar dándole seguramente dictamen a este proyecto. Esta semana se querían juntar, pero se suspendió, ¿no? Burjaile no podía venir a la ciudad y tampoco había muchos diputados radicales que pudieran estar aquí. Burjaile me dé la ley de agroindustria, esto es lo que voy a decir. No se puede todo, Débora. No se Y puede. están con la agenda, digamos, atravesada por el escenario electoral también, Sí. por cuestiones, digamos, partidarias también También hay dentro de muchas cada una de las actividades coaliciones. Está el huequito del miércoles como una posibilidad de que pueda suceder algo, pero tal cual, las chances de que pueda concretarse el miércoles cada vez son menores. Y el martes también a las 16 horas lo que anticipaba nuestro compañero Seba Adida respecto al tratamiento de todos estos proyectos, más de 50 proyectos, para discutir sobre la ley, el sistema de políticas de cuidado argentino. Me comentaron que van a comenzar poniéndose de acuerdo un poco los diputados y las diputadas sobre los alcances de cada uno de los proyectos y que luego sí van a hacer una serie de invitaciones para las otras semanas para convocar a algunos expertos, expertas o interesadas para sostener los debates. Y el jueves a las 11 de la mañana una nueva audiencia testimonial en el marco del juicio político contra los 4 jueces de la Corte Suprema, y ahí sí que está interesante el asunto porque, como bien decíamos, fue citado nuevamente Aldo Tonón para prestar declaración en el contexto del juicio político y no es el único que ha sido citado. Este caso es, veremos si se presenta, ¿no?, lo que comentábamos al principio del programa, pero también fue citado Sebastián Clerici, que es el secretario letrado de la Corte Suprema, que un poco se quedó con el cargo de Héctor Marchi, que fue desplazado hacia la Cámara Provisional. Asumió muchas de sus funciones, no todas, pero sí. Claro, o sea que como alguien que está trabajando ahora en la Corte y que va a venir, había sido citado y había estado sin posibilidades de venir hasta el momento. También está citado 2 contadores públicos, uno es Gabriel Martínez, otro es Iván Ritbo, y una de las afiliadas a la obra social del Poder Judicial de la Nación, que es Laura Ambrosio, que ya había sido citada, pero también su testimonio fue reprogramado porque no podía presentarse. Sí. Se viene un nuevo capítulo de que, insistimos siempre acá, es el capítulo más complicado para la Corte Suprema, que tiene que ver con los desmanejos en la obra social, ¿no? Sí, sigue con eso y es evidente que van a seguir con eso. La vicepresidenta de la Nación hoy tuiteó respecto a ese tema. Ayer también algo dijo el jefe de gabinete. Bueno, un palito, no pueden administrar la obra social. en el Senado de la Nación estuvo duro, Rossi, muy político, por supuesto, no se esperaba menos. Cristina Kirchner dijo nada menos que la Corte Suprema, con su por lo menos polémico fallo que suspendió las elecciones en Tucumán y en la provincia de San Juan, lo que quiso fue
tapar un testimonio que iba a generar bastante repercusión del contador Marchi, denunciando, que es lo que finalmente hizo, denunciando el enriquecimiento ilícito de Rosati, que bueno, él denunció que que se negociaron fallos, no se negociaron entrega de contratos a cambio de que cierren esa causa. Sí, una causa por corrupción por que tenía corrupción y enriquecimiento ilícito a partir de, bueno. de que estaba como Igual, intendente en Santa Fe. Hay que decir algo, el fallo se conoció el martes, porque todos los martes se reúne la Claro, Corte los martes son Suprema los días de Justicia, acordada, sin digo. duda, pero podría Yo- haberse conocido el martes anterior. Y había Bueno, realidad es que quiero llamó decir, también bastante- hubiese sido durante la comisión de juicio Y político, de, hecho, eso quiero decir. y de hecho el martes anterior no hubo comisión de juicio político, fue el miércoles y tampoco estuvo Marchi, porque Marchi estaba declarando con Lijo, así que Pero quiero decir- había un par de situaciones en la agenda ahí un poco Se buscan claras. coincidencias, históricamente la Corte Suprema se reúne los martes y ese día Sí. se conocen los fallos. Y lo que ¿no? llamó la atención es que ese pueden fallo conocerse saliera, distintos fallos. más allá de si el argumento es válido o no, sobre la cuestión de los límites de las reelecciones, sí llamó mucho la atención que se haya resuelto 5 días antes Eso sí, pero digo, del para mí tiene más que comicio, ver ¿no? con De los las comicios que elecciones. con la Y comisión de vos juicio decís político. a que el eso horario voy. en que se conoció no tiene nada que ver. No, yo lo que digo es que en general la Corte se reúne los martes y todos los martes te llegan todos los fallos, o los fallos que estamos esperando los periodistas los martes. No Bueno, sé. pero el fallo Para mí podría tiene haber que ver salido más que ver una el semana un tiempo. mes antes, no sé, en una acordada Un poco un menos. martes anterior. Sí, 3 Anterior. semanas antes por lo menos. Y ahí hay un par de componentes ahí para pensar. Para mí un tiene más poco. que ver con las elecciones que eran el mismo domingo que con la reunión de juicio político. No el sé, mensaje porque iba hubo más para cambios ese en lado. días para mí. del juicio político. Iba a cambiar al jueves, después cambió el Una miércoles. semana particular para la Corte, en un contexto donde también quedó en evidencia, bueno, cuál era el termómetro que tenía el gobierno de San Juan, el termómetro que tenía el gobierno de Tucumán y la Casa Rosada, cuando ya se conoce que finalmente la Corte va a ser tribunal originario para tratar este tema. Hasta ese momento, teniendo en cuenta que además es una medida cautelar, porque todavía Exacto. falta, o sea, viene una semana importante, porque vencen los plazos para la cautelar. Se bajó Mansur. Este es un dato muy importante, digamos. Se bajó directamente Juan Mansur, digo. Es Sí, un dato sí. Como importante. decía Cristina Kirchner en su Exacto. tweet, consiguieron lo que querían. Que se Ahí hay un bajara tema, Mansur. digamos, porque eso tiene un impacto directo. Tenemos el domingo elecciones en San Juan, en donde Todas no las hay categorías elecciones para la menos categoría de gobernador. gobernador y vice, pero sí para el resto. Elecciones suspendidas en Tucumán. Un Mansur que dice que las elecciones podrían concretarse a mediados de junio. El interrogante en el caso de las elecciones sanjuaninas, de cuándo sería la elección de vice y de gobernador. Algunos dicen sería después de junio, sería junto con las PASO. Bueno, hay que ver cómo se juega ese escenario inédito, ¿no? Ahora, el otro componente es una semana particular para la Corte, con esta decisión, por lo que supe, habían dos lecturas. Había un sector que decía, me refiero en la Casa Rosada, un sector que decía, bueno, estemos atentos porque es muy posible que surja alguna señal, otros que no. Los otros que no tenían la misma lectura que los gobiernos provinciales. Parece que los gobiernos provinciales terminaron creyendo una versión que venía de la Corte como diciendo, no, esto va a quedar abstracto, no va a salir ahora, tranquilos. O por ahí ¿vos decís que le vendieron carne podrida o por ahí cambió el criterio O también? malos operadores judiciales o malos interlocutores. Es un clásico que en las secretarías, en donde hay controversias con las provincias, es un tema de preocupación del gobernador saber cómo avanza esa controversia. Pero también hay que poner en Hay un contexto tema ahí. que hay justamente un juicio político en curso donde entiendo, la circulación de la información tiene hoy otro mecanismo, ¿no? Sobre todo con toda la exposición O no hay. pública que está habiendo O quizás no hay. de trabajadores de las propias secretarías. O quizás no hay, o capaz que no hay información, o capaz que la posibilidad de saber cómo viene Claro. está obturado. Por eso Lo digo. cierto es que en ese contexto también ha quedado en evidencia la falta de obtención de información en ese momento, teniendo en cuenta que algunos medios ya habían anticipado que era posible que la Corte tomara esa decisión. Sí, el fin de semana, ¿no? Por eso Y digo, el diario Clarín, el periodista una nota de Santoro. Daniel Santoro, que fue una Sí. nota que leyeron todos los diputados y diputadas, todos los senadores y senadoras. Todos los gobernadores. Estaban todos pendientes de esa situación y eso lleva a la doble repregunta, decir, bueno, pero ¿y entonces cómo no? ¿Cómo lo sabía Santoro y no? ¿Qué pasó ahí? Porque ya con esa nota en la mano, al menos dos gobernadores deben haber dicho, bueno,
vean qué es lo que está pasando, porque realmente si esto sucede, como dice esa nota, bueno, hay boletas que ya no van a funcionar, digo, toda la dinámica, toda la fatalidad que finalmente sucedió, ¿no? Bueno, pero también más allá de lo pragmático y práctico, también está la discusión política, ¿no? Porque vos también ahí lo que planteas en definitiva, que es lo que terminó resultando, es bueno, que jueguen su ficha, a ver si la juegan, porque la información puede estar, pero la resolución puede ser otra. Falta el fondo. Exacto. Falta el tema de fondo. O sea, estamos en un momento de una cautelar, de una medida cautelar. Termina el efecto suspensivo de esa medida cautelar, bueno, llega el momento en donde la Corte va a tener que expedirse o no sobre el tema Ahora, de fondo. ¿y por qué Mansur no espera a la cuestión de fondo? Exactamente. Para mí el fallo estaba mal, pero no tan mal, evidentemente. Algún argumento de la Corte. ¿Y por qué te bajas? Pero mira, pasó lo políticos, mismo, creo, pero pasó lo mismo en definitiva en La Rioja y en Río Negro, ¿no? Con los fallos que se citan como referencia, esos candidatos después no fueron candidatos y se terminaron pero Uñac está de otra manera. Sí, por ahora por lo menos. Y ojalá tiene que ver, haga lo contrario. No extender la incertidumbre acerca, porque si vos ya te bajás, bueno, por lo menos empezás a ordenar un poco hacia una nueva votación. Me parece que los riesgos son diferentes también respecto a los márgenes de triunfo que tiene cada uno de los territorios, y me parece que también el mensaje de Uñac de decir igual votemos sin la categoría es también una demostración de fuerza. Entonces me parece que ahí hay algo que en San Juan no podés dividir, en Tucumán es que no pueden dividir las elecciones de gobernador con las de legisladores provinciales, por eso se hace todo junto más adelante. Sí, igualmente también es una situación diferente en términos de, primero, cantidad de votos que tiene cada una, que impacta cada una de las provincias en el padrón nacional, por un lado, importancia que tiene cada una de esas provincias por el número de votos que tiene, pero por otro lado también el tipo de disputa que se da en cada uno de los territorios. En una, seguramente hay una perspectiva de un triunfo más contundente o con menos desarrollo de las oposiciones, y en las otras hay otras tensiones. Me parece que también pasa un poco por ese lado. Una muestra del calibre y la profundidad que tiene la elección en Tucumán. Por eso. En un momento en donde... provincia. Por eso. Y en un momento en donde el peronismo tucumano iba con esta fórmula, pero también con Juntos por el Cambio, con una fórmula competitiva, con el rol de Germán Alfaro, el intendente también, que es el vice, luego de una negociación muy compleja de Juntos por el Cambio, en donde el competidor es Sánchez, un hombre del radicalismo, que en Tucumán, incluso dentro del peronismo, consideran de que es un candidato competitivo, digo. Exacto. Y no estamos hablando de la foto de la elección tucumana, de las últimas elecciones tucumanas. Algo está cambiando en ese momento. Creo que eso también lo lleva al peronismo y a Mansur a rebarajar en un contexto en donde posiblemente hay probabilidades de que el fondo no sea positivo para las expectativas del gobierno tucumano, pero también están los costos políticos. Exacto, me parece que esa es parte de la valoración. Bueno, nos vamos a la pausa, todavía nos queda mucho por charlar y discutir en este programa de Tercera Edición. Tenemos varias entrevistas por delante, como les habíamos dicho, y un poco más también de los proyectos que están entrando en la Cámara de Diputados, que esperemos pronto se puedan debatir. Quédense ahí volvemos. Bienvenidos a una nueva edición de DTV Noticias. Este es un proyecto que está destinado a tratar de equilibrar un poco la situación de los productores que estamos lejanos al puerto con respecto a los que están en la zona núcleo. El próximo tema será el de coparticipación federal, y para esa época sí será convocado Silvio Robles, uno de los personajes más nombrados en la primera etapa del juicio y que hasta ahora no ha estado presente. DTV Noticias, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno, que era diputado, mi tío, que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, riquísima, porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Estaba así retando acá, mis compañeros estaban conversando. Nueva hora aquí en la tercera edición de DTV. Están chusmeando porque quieren saber definiciones sobre las elecciones del domingo y todavía no han sucedido. Todavía no se pueden enterar lo que va a pasar. Tenemos un super domingo, pero todo indica que, tal cual pasó la semana pasada, se ratifican los oficialismos. Ahora lo vamos a repasar porque nos está convocando nuestra compañera Lourdes López desde el móvil. Hola, Maca.
¿cómo estás? Bueno, saludar por supuesto a los compañeros y compañeras en el piso y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en la planta baja del anexo A, donde se está realizando lo que es una muestra por el artista Peteco Carabajal, un conocido cantautor, también santiagueño muy conocido, vamos a decir muy conocido, una voz emblemática de nuestro país que hoy está en otra faceta, está en una faceta más artística y por eso es que se ha decidido y ha elegido la Casa Parlamentaria para realizar su muestra allá donde fui feliz. Es así el nombre de esta muestra que, bueno, retrata obviamente momentos de su vida también, pero pinturas al óleo que reflejan etapas de toda la historia y toda la trayectoria también de él como artista. En este caso es un halago y también es hacerse visualizar a través del arte, esto decía él en palabras propias. Y por supuesto la selección de pinturas tienen data desde el año 2001 hasta la fecha. Algunas las pudo hacer durante la etapa de COVID, de confinamiento, que por ahí tenías más tiempo para dejar volar la mente, la imaginación y dedicarse netamente al arte. También hubo mucho de la naturaleza, hay mucho de la vitalidad humana. Realmente se capturan paisajes, personas que habitan en ellos, realmente tiene una combinación de todo y es por eso que esta muestra va a estar disponible desde hoy hasta el próximo 19 de mayo, aquí de 8 a 20 horas, libre y gratuita para toda la gente. Justamente veíamos algunas de las imágenes que muestran estas pinturas de Peteco Carabajal, que me pareció verlo ahí, ¿no? Tocando el violín, él es un gran violinista entre unos cultivos, se lo veía, y también como de espalda, con su corte característico de pelo, también recorriendo alguna ciudad, algún pueblo. Violín del Monte, es la pintura que justo está atrás mío. Espectacular. Es la pintura que también ahí se lo ve, también lo representa mucho a él, ¿no? Y hay algunos autorretratos, me parece interesante también esta confluencia entre el arte, y ahí lo vemos, ¿no? Con un... Está más grande, con canas. Y con un barbijo con la huipala, además. Y eso que representa también todas sus raíces. Gran músico Peteco Carabajal y también gran promotor de las nuevas figuras del ámbito del folclore, pero acá en otra faceta, ¿no? Desde el 2001 ya como artista plástico, y un homenaje también que se le ha hecho, lo vimos por acá en estos días en el Congreso de la Nación también. ¿Hasta cuándo está, Lourdes, la muestra entonces? Claro que sí. Hasta el 19 de mayo. 19 de mayo, como siempre, de 8 a 20 horas, que es el horario que están disponibles las actividades culturales dentro del anexo A, aquí en la planta baja. Van a poder disfrutar. Hay un poco esto que decíamos, ¿no? De la esencia de Peteco, de la gente que lo rodea, de lo que fue la pandemia, también de su lugar de origen, ¿no? Allá donde fue feliz, en Santiago del Estero. Es una persona que, bueno, vivió en todo el país, estuvo dando vueltas, vivió de alguna forma arriba de los escenarios, pero también en el mundo, pero su lugar de origen es la banda, ahí en Santiago del Estero, así que por supuesto también hay mucho de Santiago en estas pinturas. Muchas gracias, Lourdes. Nosotros vamos a compartir también un fragmento de la presentación que hicieron en un grupo de bailarines, ¿no? En el contexto de la inauguración de esta muestra, así que gracias por esta pausita que nos diste cultural y este momento para relajarnos un poco y disfrutar de Peteco Carabajal desde otro lado. Un placer. De mi corazón, juntando mi historia te encontré más llana de amor de los dos, por eso es que te... Ahí las imágenes de bailando la chacarera y también la música antes, ¿no? ¿Vos sabés bailar la chacarera? No. Vos sí, vos seguro sabés bailar. En el colegio Claudio. aprendí algo, pero... Puedo decir que luché mucho por aprender y no tuve mucho éxito. Tengo que reconocerlo. Para nada. Para nada. No. Pero sin éxito. Yo no sé, bueno, no me sé la coreo, pero bueno, me sé la clave por lo menos y me ¿Estás para un una gancho. exhibición? No, podría, televisión. puedo dar un espectáculo de antes. ¿A qué edad fuiste a esa clase? 14. Mirá, ¿Clase de folclore? No, yo muy en lindo, la época es muy curtí. lindo. ¿La teoría Muy la bonito. manejás? ¿O Con deficiencias, con deficiencias, con deficiencias. Bueno, ¿y otros ritmos musicales bailan o no? No son del mood baile. No. Bueno, voy a tener que hablar con otros Qué buena colegas. pregunta, Hay otras Amanda. colegas. Tenemos otras Qué buena colegas que sé pregunta. que bailan y que les gusta mucho bailar, que sí, son más de mi team de baile que ustedes que son Muy más bien. patadura. Es cierto, hay que reconocer el patadurismo de una parte de la prensa, sí, es una realidad. De esta mesa. Exactamente, totalmente. Pero sí quiero rescatar lo interesante que implica conocer un poco el costado estético de
plástico de Peteco Carabajal. Hermoso. Digo, estamos hablando de una de las figuras más importantes del folclore argentino, que ha atravesado con su creatividad los últimos 40 años, y lo digo por lo que implicó el rol de Peteco en términos musicales, junto con otras grandes figuras del rock nacional y del folk argentino también. Y lo digo especialmente por MPA, por Músicos Populares Argentinos, ese agrupamiento de 1985, 1986, en donde uno empieza a tomar dimensión, digamos, de ese Peteco Carabajal impresionante. Son todos nuestros artistas que le pusieron banda de sonido también a la recuperación y el fortalecimiento de esta democracia, totalmente, ¿no? Que han estado también atravesando las raíces folclóricas con otros ritmos musicales de la música popular argentina, también obviamente el rock, por una cuestión generacional de compartir resistencias culturales. Vamos a la presentación de nuestro próximo invitado de esta manera. Le agradecemos al diputado Rubén Mansi de la Coalición Cívica de Catamarca. Diputado, ¿usted cómo se lleva con la chacarera? ¿La baila? Estaba esperando esa pregunta y tengo que... Me silbaron. Y tengo que reconocer también que soy del grupo de los Pataduras. ¿Pero se sabe la coreo más o menos? Pero la coreo sí, pero no la sé bailar. Bien. Pero, a ver, es una gran frustración para mí no saber cantar, no saber bailar y no saber tocar algún instrumento musical. Me encantaría saber alguna de esas cosas. No, nunca es tarde, es verdad. No, bueno, uno ya corre riesgo de caerse y fracturarse bailando la chacarera doble. Es verdad. Pero bueno, lo bueno que tiene la chacarera es que si lo puedes bailar con alguien que se conoce la coreo, sabes cuándo tenés que girar, cuándo tenés que zapatear, cuándo tenés que zarandear, que es lo más difícil aprenderse. Bueno. No, la verdad que nunca intenté aprender tampoco, ¿no? Ah, bueno. En esta mesa tenemos tendría que ponerme. En esta mesa tenemos un profesor, Claudio Mardones, que le puede enseñar un par de pasos. Y habría que crear un espacio musical. Bueno, tiene que venirse a Todo Cultura un día de estos a conversar un poco de cultura, así que ya le voy a decir a mis productores que los llamen para conversar un poco, que tenemos un espacio los miércoles a las 11 sale el programa. Bueno, también estoy yo ahí, así que conversamos de otras cosas. No de políticas tampoco culturales, más de experiencias personales con el arte y la cultura. Nos contaban también desde producción, así como nos contaban que estaba escuchándonos en nuestra conversación sobre la chacarera, y por eso la pregunta, que estuvo de viaje en este tiempo, también compartiendo un poco de reflexiones sobre el avance que tiene la tecnología en la medicina, sobre todo la inteligencia artificial, que en las últimas semanas tuvo centralidad en la política internacional y en los medios de todo el mundo por la celeridad del avance de la tecnología en relación a la inteligencia artificial, que empieza a preocupar por, obviamente la falta de legislación y la perspectiva del mundo de un cambio muy rápido y paradigmático con este avance tecnológico. Que se puede acelerar de manera vertiginosa y nos puede escapar de las manos. Pero bueno, hay que enterarse, prepararse y ver cómo lo gestionamos. Hago un pequeño comentario. Fui invitado por la organización AmCham, que es una organización americana donde confluyen empresas, que es una corporación de empresas, en realidad es una representación de empresas, que nos invitó a un grupo de argentinos vinculados a la salud. Ahí había ministras de salud, por ejemplo la ministra de Entre Ríos, de Santa Fe, de Tierra del Fuego, había algunos legisladores nacionales, había algunos representantes de empresas vinculadas a salud. La verdad que hicimos una visita a Washington y a Houston. Estuvimos en el Departamento de Estado, también yendo ya al vertiginoso avance de la tecnología. Me impactó mucho conocer el Hospital Metodista de Houston, que es un mega hospital donde la robótica ya está en la rutina de las cirugías del Hospital Metodista.
hay 8 robots quirúrgicos, digamos, y que operan comandados, por supuesto, por un cirujano adiestrado para tal fin, y también la incorporación de las pequeñas y grandes cosas de los controles de la rutina de un paciente internado, ¿no? La inteligencia artificial, cómo procesa, ya hay programas de inteligencia artificial, cómo procesan parámetros vitales, mediciones en sangre, claro, cómo saltan alertas, cómo, bueno, toda una cuestión que uno tiene la sensación que va a ser una espiral ascendente, ¿no? Y después que terminé esta visita, medio coincidió, digamos, o fue consecutiva una invitación que tuve del gobierno de Taiwán, también para ver, pero ahí fui con otros legisladores de Latinoamérica, éramos un grupo de 12, para ver pura y exclusivamente el sistema de salud de Taiwán. La verdad que en Taiwán también hay muchísima tecnología, no al nivel que estoy relatando de Estados Unidos, pero hay alta tecnología. Sí. Y si yo tengo que decir que quedé admirado por la tecnología estadounidense, también tengo que decir que no me gustó el sistema de salud estadounidense. Mire. Claramente, claro, obvio, porque hay muchísimas asimetrías. Nuestro concepto es que la salud es un derecho. En términos generales, todos los argentinos vivimos a la salud como un derecho. A veces accedemos, otras veces no accedemos, pero nadie discute que la salud es un derecho. Yo diría, por hacer una síntesis tal vez un poco gruesa, pero para la mentalidad estadounidense, la salud es una cuestión, es un problema personal y que hay que buscar cómo solucionarlo. Tener un buen seguro, si se puede, si no tener un seguro mediocre o un seguro pobre, y enfrentar la situación como se pueda. Claro. De hecho, doy un dato que es durísimo para mí. La mitad de los quebrantos de los sectores medios estadounidenses se deben a problemas de salud. O sea, la mitad de... Porque hay seguro. De las familias que se funden, que tienen que vender su casa, que tienen que vender su auto. Es por un problema, es porque tuvieron que afrontar un problema de salud que no lo pudieron pagar. Exactamente. Terrible. ¿Qué pasa? Uno de los seguros más difundidos cubre el 50% de los gastos. Pero ustedes imagínense el 50%, por ejemplo, en un tratamiento de 3 años, claro, de un cáncer complicado, donde tiene que hacer radioterapia, citostáticos, drogas biológicas, resonancias, PET, tomografías, etcétera, etcétera. Bueno, hay gente que en ese tránsito pierde su auto, su casa grande, de 2 garajes, por decirlo de alguna manera, se tiene que achicar una casa mínima. Es una situación de mucha desprotección que se genera a partir de un problema de salud grave. En cambio, Taiwán tiene un seguro que yo digo que en nuestro ideal argentino cumple los requisitos que uno quisiera para un seguro de salud. Que sea universal, que sea accesible, que sea igualitario y que sea solidario. El 98% de la población está cubierta por un seguro de salud que se arma a partir del aporte del trabajador o del trabajador o de la persona independiente o del trabajador en relación de dependencia, como acá nos descuenta para una obra social, sí, digamos. Una parte se arma con el aporte de los empleadores, sí, y otra parte con el aporte del Estado. Bueno, y eso termina configurando un seguro que es para todos igual, pero con una dinámica impresionante porque, por ejemplo, no hay casi esperas para las consultas. Me refiero que yo hoy necesito un cardiólogo y en 4 días yo ya tengo... Sí, no sé si mañana, 3 o 4 días.
Claro, menos de una semana se resuelve la consulta. Tiene historias clínicas digitales. Hay como una especie de tarjeta, como imaginémonos una tarjeta de débito o de crédito nuestra, con un chip que es del paciente, y en ese chip está el acceso a la nube donde está toda mi información, está mi historia. Entonces yo voy a ver un médico, me pidió una tomografía, eso quedó en la nube, a la otra semana tengo que ver otro médico por alguna razón, me pide la otra tomografía, entonces dice, no, ¿para qué le voy a pedir si ya tengo este dato? Digamos, lo que nosotros hemos imaginado la otra vez votando y apoyando la digitalización de la historia clínica y de la información, ellos lo tienen hecho. Y funciona. Es un seguro, ellos lo comenzaron en el año, yo creo que 87, fines de la década de los 80, fusionaron 5 seguros de salud, que eran como 5 obras sociales, digamos. Claro. Y armaron este mega seguro. ¿Cuánta población tiene Taiwán en términos de población? 23 millones. 23 millones. Son la mitad que nosotros, en definitiva. La mitad que nosotros. Y el territorio es diferente también, porque es una isla pequeña. Chiquito, exacto, acá chiquito. Es difícil también la prestación porque es un territorio muy grande y muy desigual también. No, exacto, pero justamente, a ver, ellos, si bien es muy chiquito, tienen áreas, la mayoría del territorio es montañoso. Ajá. Y tienen pequeñas poblaciones aisladas. Pero ellos han desarrollado mucho la telemedicina. Ah, perfecto. Entonces, el médico que está solo, el médico generalista que está solo en un pueblito de 2.000 habitantes en el medio de la montaña, se conecta inmediatamente con los centros de mayor complejidad y es ayudado, guiado cada caso, y por supuesto tienen rápidos traslados en helicóptero y demás. O sea, estamos hablando de otra realidad. Claro, sí. No, yo para tratar de poner también en relación de cómo funcionan esos mecanismos en territorios y en culturas y en países que son parecidos en algún... Claro, diferentes, pero que también al mismo tiempo comparten un problema contemporáneo, que es el acceso a garantizar el derecho a la salud, ¿no? Que es... El derecho a la salud y garantizar la tecnología, claro, que ellos la están garantizando. Pero tienen un uso bastante racional de la tecnología, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Sebastián Aguilar lo saluda. Diputado, ¿cómo ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, por suerte, muchas gracias. Diputado, ¿cómo se conjuga esto que usted pregona, ¿no?, de la salud como derecho universal, accesible para la población, con los dichos de este personaje, de diputado nacional y precandidato presidencial, Javier Milei, vamos a decirlo, que dice que justamente impulsa la liberalización del mercado de venta de órganos? Bueno, para mí eso es terrible. Eso es espantoso, como otras cosas que él dice con respecto a la educación, a la salud. Yo digo que Javier Milei, yo no tengo autoridad científica, técnica para discutirle algunas cuestiones de economía, pero su mirada es tubular, tiene una mirada que está enfocada nada más que a la economía y al mercado y asume que esa verdad de mercado se puede trasladar a todos los ámbitos de la vida. Y no reconoce cuestiones básicas como la necesidad de garantizarle a la gente la educación universal y obligatoria. Estamos hablando de una ley de la época de Roca, o sea, y no estoy hablando de Roca, no era un gobierno marxista, Roca era un liberal, y garantizó la educación a través de la ley, y eso lo había pregonado antes Sarmiento, y nosotros tenemos una constitución que establece a la salud como un derecho. Entonces, a ver, que venga alguien y me diga que hay que abrir el mercado a la venta de órganos, es decir, mirá flaco, si vos un día tenés un problema económico y te estás fundiendo, vendé un riñón. La verdad que es la antítesis de la posición humanista
que tenemos muchos en la política, pero puntualmente yo hablo de mi espacio, que es la coalición cívica, donde ponemos al humanismo como nuestro contenido ético y preideológico, digamos. ¿Diputado? Sí, por favor. No, le quería preguntar algo de la donación de órganos. Por favor. Me dejas. ¿Cómo le va, diputado? Débora Brieta lo saluda. El asunto es que Milei justamente sale con este discurso de que está a favor de la venta de órganos porque él lo que plantea es que funciona mal y que se tarda mucho en recibir un órgano y demás. Digo, también surgen este tipo de discursos extremos y demás cuando la política no resuelve los problemas. Ahí no hay una autocrítica. Con esto no quiero decir que estoy a favor de la venta de órganos, por favor. Pero no, sí, entiendo perfectamente. No, bueno, pero es que no es la política solamente, claro. Es un problema. Los que están esperando, vuelvo al ejemplo del riñón, que por ahí es nomás universalizado, los que están esperando son muchos y las donaciones son pocas. Exacto. No tiene que ver, no hay tantos órganos disponibles. Donaciones cadavéricas. Claro, no hay cadavéricas. No hay tanto disponible. No hay tanto porque se tiene que dar la condición de una persona que esté en muerte cerebral, no muerto. Claro, compatible. Encima de eso, que tiene que ser, no es tan sencillo. Y encima después hay que ver la histocompatibilidad. Incluso de una familia, cuando hay donaciones espontáneas, por ejemplo, qué sé yo, si yo necesitase un riñón y yo tengo 10 hermanos, probablemente tenga más probabilidades de conseguir que si tengo un hermano, claro, que a lo mejor justo no somos compatibles. O sea, es complejo el tema de la donación de órganos. En algún momento eso se va a ir superando y se va a ir ampliando seguramente por la manipulación inmunológica, de los rechazos y demás. Y pero cuando ahora es lo que... Y cuando haya tecnología suficiente para también la creación de determinados órganos por inteligencias artificiales o por la tecnología con la 3D, ¿no? Con las impresiones de 3D. Bueno, hay un capítulo de Grey's Anatomy que hacen un corazón de 3D. Por supuesto, o sea, nosotros digo, los humanos nos vamos a ir convirtiendo en cyborg. En cyborg. Que vamos a tener parte originaria humana y parte... reemplazado ya hay varios que tienen cadera nueva. Neoórganos. Hay varios que tienen cadera o brazos o, bueno, piernas. Y claro. Ya hay varios cyborgs y entre nosotros. Y no nos hemos dado cuenta. En la espalda también, exactamente, ¿no? Clavos no nos hemos dado cuenta todavía. Lo vamos a empezar a detectar. Sí, esperemos que no sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. Diputado, quería hacer una pregunta a partir de lo que traía a colación Sebastián y Débora con respecto a la presencia de Milei en esta discusión política, y lo llevo a la situación de Juntos por el Cambio, porque Milei protagoniza en este momento una creciente fuga de votos por ultraderecha de Juntos por el Cambio, pero hay una discusión dentro de la principal coalición opositora y tiene que ver con la inclusión de José Luis Espert, el diputado nacional, que pasaría a formar parte o de Juntos por el Cambio o está en una negociación para armar un frente más amplio. Pero quería preguntarle, desde la coalición cívica, ¿qué ven? ¿Qué prefieren? ¿Un José Luis Espert que se incline por pelear por la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador bonaerense? ¿O la coalición cívica considera que es mejor que ingrese para que sea precandidato presidencial y se mida en las PASO de agosto? Me preguntan las dos posibilidades de roles de José Luis Espert. Le pregunto cómo lo está analizando de la coalición cívica, porque la mayoría de los socios de Juntos por el Cambio ya han dicho que sí, que están de acuerdo a que se sume José Luis Espert a Juntos por el Cambio. La pregunta es ¿dónde? A mí, yo no coincido con un montón de cosas de Espert, pero me parece que Espert es un republicano y tiene una visión, no una visión tubular, tiene una visión amplia del Estado y de la problemática del Estado, y no tiene estas ideas que, a ver, yo creo que nos llevaría un rato discutir esto, porque qué consideramos derecha y qué consideramos izquierda, porque por ahí la derecha también defiende valores como la familia, cuestiones que Milei no defiende claramente, ni siquiera defiende
ciertas cosas de la derecha tradicional, digamos, con respecto al concepto de la vida y demás. Pero por eso creo que en esta categorización de derechas y de izquierda podemos llegar a patinar. Me parece que la política ya hace rato que dejó de ser una línea izquierda-derecha. Creo que no sé, tiene otra representación, diría yo. Pero dicho esta aclaración, creo que hay un abismo de diferencia entre la visión política y el país que propugna un Milei que dice que la educación tiene que ser el que quiere mandar a su hijo a la escuela, que lo mande, el que no quiere que no lo mande, donde hay como una extremización bueno, justamente una especie de anarquía liberal, a un expert que le da un rol al Estado, no le quita el rol al Estado en cuanto a seguridad, educación, salud, no se lo quita. ¿Cómo se lleva con las expresiones de experts sobre la seguridad, sobre todo, ¿no? Que en redes sociales a veces, generalmente tiene expresiones bastante extremas, ¿no? Respecto a las políticas de seguridad. Yo no las comparto. Pero ¿cómo se siente con pensar esas relaciones también en términos de la estrategia política? Entiendo que no le toca a usted resolver la estrategia política general, pero también como parte de un... yo creo que frente a este deterioro de la República, del sistema republicano y de las instituciones republicanas que estamos viviendo, que yo esto ya se los he dicho a ustedes, insisto, que es peor a nivel subnacional que a nivel nacional, o sea, me estoy refiriendo a provincias feudales, por darle el rótulo más popular, que también es un reduccionismo decirles provincias feudales, pero es como para que identifiquemos las cosas. Yo estoy claramente pensando o pienso o estoy convencido que hay que reunir el espacio republicano, donde pueden entrar ideas más liberales, menos liberales, más socialdemócratas, menos socialdemócratas, y que hay que unir el espacio de los argentinos que pensamos que la solución económica no está en incentivar el mercado interno y en el proteccionismo industrial, sino que está en salir a venderle al mundo. Estoy dando una síntesis muy ajustada, pero creo que frente a esta decadencia a que nos ha llevado tantas décadas de este populismo que patina en lo mismo, en esta cuestión medio nacionalista de la protección industrial y de incentivar el mercado interno y no abrirse al mundo, creo que nos tenemos que unir los argentinos que pensamos así, y creo que ahí entra Esper perfectamente. Después vamos a discutir cuestiones culturales, seguro, vamos a discutir maneras de abordar la seguridad ciudadana, seguro, pero probablemente también discutiremos accesibilidad o no a la salud, discutiremos cuestiones educativas, pero me parece que estamos en un punto que la Argentina necesita algunos acuerdos gruesos para salir adelante. Diputado, y en este mismo orden de ideas vinculado a la política de alianzas con la que Juntos por el Cambio tiene que encarar la próxima coyuntura electoral, ¿cuál es su parecer sobre la propuesta que lanzó el gobernador de Córdoba, Schiaretti, en un encuentro con empresarios de la UIA sobre la posibilidad de confluir en un espacio más grande con Juntos por el Cambio y el peronismo no kirchnerista, en el cual obviamente milita él y también Juan Manuel Urtubey? ¿Le parece de acuerdo ampliar Juntos por el Cambio hacia el peronismo disidente? Yo le cuento primero una experiencia que la hemos concretado hoy en Catamarca. Hoy nos sentamos el PRO de Catamarca, la coalición cívica de Catamarca, un sector muy fuerte del radicalismo, que son nombres conocidos para ustedes, donde milita el diputado Monti, el senador Fama, y se sentó también un diputado provincial peronista, que es disidente,
al gobierno provincial y al gobierno nacional. O sea, con esto le estoy diciendo, yo no tengo prejuicios antiperonistas, no tengo pelos de gorila, soy más bien lampiño, y creo que hay un peronismo que tiene mucho que aportar a nuestro espacio. Pero yo lo que quiero decir de Schiaretti puntualmente es que Schiaretti ha ido llevando junto con algunas reformas que hizo en su momento, reformas institucionales que hizo en su momento Juan Manuel de la Sota, a una concentración del poder y a una ruptura de la alternancia en Córdoba. La Cámara, el haber convertido un sistema bicameral en un unicameral, no solamente no trajo economía al Estado cordobés, sino que lo que hizo fue concentrar el poder. Y también la justicia de Córdoba, no ni en lo burdo de la de Santiago del Estero, ni en la celeridad con que se está haciendo en Catamarca, también de alguna manera ha sido colonizada. Yo diría mucho más discretamente y más civilizadamente, por decirlo de alguna manera, de mejores modos, pero también en el schiarettismo, o digamos en ese peronismo cordobés que tiene su propio perfil, que yo le reconozco virtudes, pero también reconozco que hay una tendencia hegemónica que a mí personalmente no me gusta. Y creo que es de alguna manera antirrepublicana. Diputado, bueno, finalmente no me dijo si en la coalición cívica prefieren a Esper como precandidato presidencial o peleando en la provincia de Buenos Aires. Esas dos posibilidades están sobre la mesa. Pero la verdad que nosotros ni los otros días tuvimos una reunión por Zoom del espacio federal, que todos los presidentes de los distritos, yo soy presidente del distrito de Catamarca, pero ni tocamos el tema ese. Estuvimos hablando de la construcción política de cada uno de nuestros distritos y cómo estamos trabajando nosotros, y eso ni lo tocamos. O sea, no podemos estar sentando posición con cada uno de los candidatos o cada una de las fuerzas que sentando opinión. Yo no sé. No sé qué piensa el resto de mis compañeros de ese punto. Bueno, yo personalmente creo que Esper es un buen candidato en la provincia de Buenos Aires. Ahora, no me animo a decir que la coalición cívica lo prefiera como o lo prefiera. Tampoco somos quien para decidir dónde lo ponemos nosotros. Eso es lo que su respuesta también muestra cuál es el nivel de expectativa que hay y cuáles son las perspectivas que hay respecto a la inclusión de Esper dentro de Juntos por el Cambio. Pero antes de concluir este diálogo con usted, diputado, venimos de una semana en donde, lo decíamos al comienzo de este programa, la centralidad la tuvo la decisión de la Suprema Corte de Justicia, la suspensión de las elecciones en Tucumán y en San Juan. Decíamos también de que estamos transitando el momento cautelar. ¿No? Pero estamos ahora hay una atravesando. nueva centralidad, que es el 8.4 de inflación. Pero quería preguntarle específicamente sobre este tema específico, porque estamos hablando de un momento en donde estamos transitando el momento de la cautelar. Todavía no se ha expedido la Corte con el tema de fondo. Entonces, quería preguntarle qué expectativas tienen a partir, más teniendo en cuenta usted que lo está viendo desde Catamarca, digamos, si lo puede dimensionar desde otro lugar. ¿Qué expectativas tienen desde su partido respecto a la finalización de esta etapa de la cautelar y qué es lo que puede llegar a pasar cuando llegue la definición de los temas de fondo, qué es lo que tiene que hacer la Corte? Yo estoy contento de que se sienten precedentes de cortar las violaciones y las trampas que se hacen a las medidas a las normas que impiden las reelecciones indefinidas. La Constitución de Tucumán le pone un freno, la Constitución de San Juan le pone un freno. Aquí hay reglamentos municipales que le ponen un freno a las elecciones municipales indefinidas, y nosotros acá en Catamarca tenemos intendentes que pretenden ir a reelecciones. No hablo de la gobernación porque la Constitución de Catamarca habilita la reelección indefinida, y eso, bueno, es la Constitución, tendremos que cambiarla.
pero me parece que hay que empezar a respetar más estas normas que ponen un freno a la eternización del poder. Y yo, la verdad, sería hasta más duro en la norma para impedir, por ejemplo, que pase esta especie de minué o tomar a vos y dale a Braulio que Santiago del Estero hace entre Zamora y Abdala de Zamora, pasándose intramatrimonialmente la gobernación. Yo creo que esto es parte del atraso institucional argentino. A mí me alegra que la Corte le ponga un freno y aparte quiero decir una cosa más. Gioja fue explícito, Gioja le dio la razón a la Corte porque le dijimos y no en todos los idiomas que no se podía presentar a Uñac y Uñac se presentó. Y Mansur no fue tan explícito, pero en su actitud dijo, bueno, voy a acatar lo que dice la Corte, o sea, no hizo ningún discurso antidecisión de la Corte. O sea, a ver, y uno lo pone a Gioja y a Mansur de un lado y lo pone al presidente diciendo cualquier barbaridad de la Corte, y la verdad que el presidente quedó en posición adelantada totalmente, ¿no? Claro. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición y todas sus reflexiones y también todo lo que nos comentó sobre Estados Unidos. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, adiós, hasta la próxima. Chao. Que anden bien. Chau, chau. Seguramente lo vamos a ver el martes por aquí el diputado porque tiene Comisión de Salud y Seguridad Social y, bueno, parte de lo que se discutía. Pero eso fue una discusión también interesante para los procesos democráticos y ahora que estamos en 40 años de democracia, dar debates respecto a justamente el valor del voto popular y la construcción de la idea de la alternancia, ¿no? Que es una idea muy propia de estos tiempos sobre todo, ¿no? Y de la consolidación de un sistema político como el norteamericano, que es muy diferente a otros sistemas políticos como el nuestro, por ejemplo, donde ahí se construye esa idea de alternancia entre republicanos y liberales, pero las políticas son las mismas siempre, ¿no? Esta política de salud que contaba Mansi la llevaron adentro. De hecho, cuando Obama quiso modificar ese sistema de salud, costó carísimo. El Obamacare. Terminó su mandato casi, ¿no? Fue la imposibilidad de avanzar en un proceso también de continuidad y ahora el propio Biden, que fue vice de Obama, no lo puede implementar tampoco, o sea, quedó descartado de cuajo, ¿no? Sí, hay dos bibliotecas para pensar esta cuestión de las reelecciones indefinidas o no. Digo, por un lado, están quienes piensan que poner un límite a las elecciones genera un límite a la voluntad popular. Y por el otro lado está quien dice que, bueno, las reelecciones indefinidas construyen dinastías que terminan viciándose por la propia permanencia y demás. Con lo cual no es un debate cerrado. Exacto, y no es un debate cerrado porque la dinámica democrática es una dinámica situada, no es una dinámica abstracta, ¿no? Habrá hay mucha legislación justamente, pero también hay mucho debate social y político porque las democracias tienen sus límites también en términos de las resoluciones de las expectativas de la ciudadanía y estos tiempos son muy distintos a otras épocas donde se pensaban políticas a más largo plazo, se intentaban buscar acuerdos a más largo plazo porque es una dinámica social vertiginosa, lo decía recién el diputado con la inteligencia artificial. Es una espiral que, bueno, lo que nos va a sorprender en definitiva es el tiempo que pase entre la transformación definitiva de nuestra realidad hoy y el futuro, ¿no? Sí, me quedaba pensando esto que decía Sebas, que incluso, o vos que planteás de lo que ocurre en Estados Unidos, y es que en la propia Argentina no estamos de acuerdo en qué quiere decir alternancia. Claro, hay provincias que habilitan de manera indefinida, como Catamarca, otras que son muy explícitas en su constitución. Después en los municipios tenés reelecciones indefinidas en algunos casos, en otras no. A nivel provincial algunos tienen límites a los legisladores y a nivel nacional no existe, puedes tener los mandatos que quieras, digo. A nivel nacional, a nivel provincial no existe un lo que pasa es que justamente es un debate, no hay una idea acabada de la democracia en definitiva, ¿no? Que es lo más complejo. Y también por última instancia me parece que es importante poner en juego que es un buen momento para discutirlo, ¿no? No va a haber una resolución y es tensión también política, es una lucha de poder. Y de hecho, sí, te dejo. Tengo que presentar mi próximo invitado porque lo tenemos conectado, así que le damos la bienvenida de esta manera.
Le damos la bienvenida al diputado Aldo Leiva. Gracias por este ratito aquí en la tercera edición. Sabemos que está a full con la campaña, de aquí para allá, en distintas actividades, así que más agradecidos todavía porque se haya tomado una pausa de unos minutos para conversar con nosotros acá en tercera edición, cerrando la semana. Diputado, estamos hablando justamente sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el impacto que tiene no solamente en las provincias, sino en discutir en torno a las reelecciones o a la valoración del voto popular, ¿no? Cumplimos también 40 años de democracia, es oportuno dar estas discusiones. ¿Cómo le impactó a usted el fallo? ¿Cree que fue una coincidencia justamente el día y la hora en que se dio a conocer, que hay una estrategia por parte de la Corte? ¿Cómo lo vio? Bueno, primero, buenas noches. Gracias por permitirme llegar al aire y gracias a ustedes por favor. Siempre estar. Bueno, en verdad, mi reflexión tiene que ver con lo siguiente. Me parece que esta actitud de la Corte, que incluso hasta podría tener razón. Ahora, lo que sí es inadmisible, el tiempo que ha dejado pasar, burlándose de los sanjuaninos, de los tucumanos, y poniendo claramente de manifiesto que son el brazo político de la oposición y que en realidad pretenden convertirse en decidir sobre los argentinos qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Si esto se hubiese hecho, podrían haberse evitado todo este tipo de situaciones. Claro. Nada le costaba, nada le impedía que hace 10, 15 días atrás tomaran esta misma decisión. Pero como el mensaje siempre es otro y tiene que ver con el de demostrarnos dónde está el poder real, y a eso hay que agregarle, ¿no es cierto?, que ellos pueden impedir las reelecciones, ellos pueden impedir que el pueblo se exprese. Lo que el pueblo no puede es impedir que ellos, a ninguno de ellos nadie los votó, sean perpetuos, sean inamovibles, decidan sobre la vida de los argentinos. 4 señores que la verdad que avergüenzan al pueblo argentino, avergüenzan a los hombres y mujeres que sin ninguna los hay, y muchos dentro de la justicia, que sin duda quisieran que tuviésemos otra justicia, otra corte que esté a la altura de los tiempos que vivimos. Pero bueno, es lo que hay, y en definitiva, con esta decisión lo que están haciendo es tomarse revancha del pedido de juicio político, manifestar claramente que no les tiembla el pulso para ejercer ese poder real que siempre está entre bambalinas y que son efectivamente lo que ellos representan, cuando se entiende, se cree, o debiera ser así, que el verdadero poder reside en el pueblo, más cuando estamos en democracia. Entonces la tarea que tenemos los militantes políticos, los dirigentes, los militantes, el pueblo argentino, es sin duda encender cada vez más nuestras alarmas para generar ese cambio que indudablemente se resisten. Se cambia todo se cambia. Lo que no cambia es la justicia, lo que no cambia son sus estructuras, lo que no cambia es el partido judicial. En su momento fueron funcionales a la dictadura, después no se pusieron colorados cuando lo designaron por decreto, ahora sí, muy preocupados para que los tucumanos y los sanjuaninos no pudiesen votar porque ellos interpretan que violan la Constitución. Ahora, cuando ellos violaron la Constitución con esas designaciones, la verdad que como mínimo debieron haber pedido disculpas, y uno hubiese esperado que
bueno, diesen un paso al costado, pero trabajaron para perfeccionar esa designación. De hecho lo lograron y a partir de ahí se creen los dueños y señores de nuestro país y siempre, absolutamente siempre, van a ser el brazo ejecutor del poder económico, del poder mediático y de sentirse intocable en sus decisiones, porque bueno, es lo que también establece la propia Constitución. Pero bueno, habrá que trabajar para generar una reforma muy profunda en la justicia que yo estoy convencido que en algún momento va a llegar, así como alguna vez hubo un nunca más a los golpes militares, en algún momento va a llegar un nunca más para una justicia obsoleta que goza de enormes privilegios y que afecta la vida de todos los argentinos. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Avida. Diputado, recién estábamos reflexionando un poco en voz alta con mis compañeros y compañeras sobre esta cuestión de si reelección indefinida está bien o si lo mejor es la alternancia obligada, ¿no? Y más allá de que cada provincia establece su propio contrato electoral y eso, digamos, de alguna manera cierra la discusión de la coyuntura, pero quería preguntarle a usted filosóficamente dónde se para frente a esta discusión acerca de si están bien las reelecciones indefinidas, porque lo contrario sería poner un límite a la voluntad popular, o si por el contrario usted cree en la necesidad de que las propias constituciones establezcan una alternancia de manera obligatoria, ¿no? Que es lo que sucede a nivel nacional y en la mayoría de las provincias. Pero esos límites habría que ponerle a todos los poderes del Estado. Entre otras cosas, ¿por qué no avanzar en una reforma judicial donde cada 4, 5 o 10 años los jueces deban revalidar sus conocimientos para seguir ejerciendo el cargo de juez? ¿Quién dice que deben ser vitalicios? ¿Quién dice que no se pueden cambiar esas normas? Yo soy de los que cree de que todo es perfectible, todo se puede cambiar. De hecho, en nuestra provincia, a pesar de que yo soy un hombre que fui reelecto en 4 oportunidades en mi pueblo, cuando el gobernador Capitanich presentó el proyecto de ley para que solamente hubiese una reelección y que uno vaya a la casa, descanse y después pueda volver, fui uno de los primeros que suscribió eso. Ahora, cuando fue a la legislatura no prosperó, por lo tanto sigue vigente eso. Y esas son cuestiones que se tienen que debatir y que necesariamente en algún momento tiene que llegar ese cambio en las estructuras del poder, en la forma de seleccionar los hombres y mujeres. En definitiva, las reelecciones se dan porque la gente con su voto quiere que uno sea reelecto, pero si se establecen límites, yo estoy convencido que los dirigentes que son capaces, que tienen proyección, sin duda van a seguir teniendo una incidencia muy fuerte en sus comunidades, en su provincia y en la nación, porque hay cuestiones que son irreemplazables y que nada tiene que ver con el sello del cargo que uno ostenta. Y de hecho, nosotros como peronistas hemos vivido 18 años de proscripción y sin embargo Perón siguió ejerciendo un poder enorme en la ciudadanía argentina y desde España nos decía que teníamos que votar y desde España ganaba las elecciones. Entonces, hay muchas cuestiones que se pueden debatir, hay muchas cuestiones que se pueden cambiar, pero yo soy de los que cree que hay que dar ese debate, no solamente en lo que se refiere a la clase política, sino también en lo que se refiere a las estructuras de las empresas, a las estructuras de los medios de comunicación y, lógicamente, a las estructuras de la justicia. Esos jueces que, si uno entra a mirar quiénes son, hay una gran mayoría que son hijos del sobrino. Sí, lo vimos en el proceso de abuelo. juicio político eso.
y lo vimos en el juicio político. Y también quería aprovechar, porque ya que trajo a Perón, y disculpe que lo corte porque estamos terminando la entrevista, veíamos el cuadro que tiene a sus espaldas, justamente de un Perón de presidente, en ese caso, y nos parecía interesante también traerlo a colación, que lo tiene bien presente. Bueno, sí, porque justo estoy en una reunión en mi pueblo. Nosotros tenemos paso el próximo 18 de junio. Bien. Entonces estamos comenzando las actividades. La verdad que una de las cosas que más me apasiona es la militancia, el compartir con la gente, los actos, las reuniones. Así que estoy en la sede del Partido Justicialista de General San Martín en el Chaco. Gracias, diputado, por este ratito. Nos quedamos acá con ganas con mis compañeros de hacerle más preguntas, así que vamos a tratar de volver a coincidir para entrevistarlo y así podemos profundizar un poco más sobre esta reflexión de la actualidad política. Que tenga buen fin de semana y saludo ahí a todos los que están en... Gracias a ustedes igualmente. Adiós. Gracias. Bueno, nos quedamos con preguntas. Disculpen, compañeros, se nos fue el tiempo volando. Así lo podemos volver a llamar, excusa. Lo podemos volver a llamar. Me gustó eso de excusa. Pero bueno, fin de semana arranca para nosotros ya. Gracias, Claudio, por este viernes. Nos vemos el martes. Un gusto, totalmente. Y ya vamos a tener novedades de Salta, Tierra del Fuego, La Pampa y las elecciones de San Juan sin categoría a gobernador y vice. Algo inédito, algo nuevo que sucede en la Argentina. Gracias. Débora Di Brietasi, gracias. Se me trabó la lengua. Hasta el lunes, buen fin de semana. Y gracias, Seba, también te veo el lunes acá con el dúo dinámico de los lunes en la tercera edición. Un buen fin de semana para ustedes, que quédense aquí con la programación de DTV. TV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.